en que la señora Dina Boluarte tiene que hacerse una, que ponerse a un costado, si quiere seguir de presidenta hasta el 2026, seguirá pues de adorno la señora, ¿no? Y transferirle las decisiones de gobierno en el Perú a la gente que sí sabe lo que hay que hacer. El periodista Nicolás Lucar explotó contra la genocida Dina Boluarte y el carnicero Alberto Tarola, y les dejó en claro que lo que tienen que hacer es arrimarse y entregar el gobierno porque están de adorno nomás. Lo mejor sería que le transfieran las decisiones de gobierno a la gente que sí sabe qué hacer, porque de ahí saldría una mejor propuesta. En esa línea señaló que desde las elecciones él advirtió que el principal riesgo que había con Vladimir Cerrón y Pedro Castillo era la improvisación, la ineficiencia y la corrupción. Pero se fue el maestro Chetano y con eso se demostró que nunca hubo comunismo. Ese no era el problema. Y los que dijeron eso fueron unos brutos, a los que de nada les sirvió ir tantos años a la universidad para estudiar, porque ni siquiera fueron capaces de entender lo que necesitaba el Perú. Lamentablemente, con la salida de Castillo quedó Dina la asesina, otra que no tiene ningún plan y que ni siquiera sabe quién es. Gracias a eso, lamentablemente, este gobierno y el Congreso son una vergüenza, porque hay gente en el poder que no tiene ni la menor idea de lo que está haciendo. Pero hay gente que sí sabe. Debería ser esa gente la que conduzca el país hasta el 2026. A continuación te mostramos el video. Yo lo advertí acá desde antes de las elecciones. El principal riesgo que había con Vladimir Cerrón y con el profesor Castillo era la improvisación, la ineficiencia y la corrupción. Está dicho, está grabado. Ese era el problema, y ese es el problema. Ya se fue el profesor Castillo, hubo comunismo en el Perú, carajo, ¿qué comunismo? ¿Qué comunismo? O sea, ¿quién han expropiado en el Perú? ¿Qué cosas han hecho que se parecen? O sea, ese no era el problema, había un error de diagnóstico bien bruto. O sea, gente que ha ido años a las mejores universidades, ha hecho maestría, no le sirvió de nada para entender el propio país en el que vivía. Y lo que tenían, ni siquiera fueron capaces de entender lo que tenían al frente. Pero en fin, se va Castillo, ¿no es cierto? Por su propia decisión, enredado, y él se enreda las piernas con el golpe o la pretensión del golpe de Estado, termina saliendo el gobierno y queda Dina Boluarte. Y la pregunta que hago yo es, ¿y cuál es el plan de Dina Boluarte? ¿Cuál es su proyecto? El de la Asamblea Constituyente, ¿para qué? No sé, pero Asamblea Constituyente. O sea, ya hay que cambiarlo todo. ¿Y qué cosa hay que cambiar, Dina? Ah, no, ahora ya no es Asamblea Constituyente, claro, porque Dina ya ni siquiera es que se pasó al otro bando, al que perdió las elecciones, ya ni siquiera sabe quién es. ¿Cuál es el proyecto que representa a la señora Dina Boluarte? ¿Qué hace ahí Alberto Tarola, el abogado de Ollanta Humala? Que a mí me preocupa seriamente, se habló con Lula cuando estuvo en Brasil del juicio de su ex cliente Ollanta Humala, porque ocurrió una cosa impresionante, ¿eh? Después de ese viaje, el señor Ignacio Lula da Silva empezó a meter su cuchara en el Poder Judicial en Brasil, donde es mucho más posible que ocurra que en el Perú, porque la posibilidad del presidente brasileño de intervenir en la justicia es impresionante en Brasil. Boicoteó la declaración e impidió la declaración de la gente de Odebrecht en el juicio de Ollanta. Es decir, pero en fin. Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos? Que, o sea, somos un país que se ha dicho hasta el cansancio, está lleno de oportunidades y sobre todo en un momento como este, y en el otro lado tenemos un país con unas tremendas crisis, brechas y grietas que resolver. Pero tenemos de dónde agarrarnos para salir de esto. Pero necesitamos que esté a cargo el gobierno gente que por lo menos tenga alguna idea de lo que hay que hacer en el país. Esto no, esto están manotazos, o sea, inseguridad, estado de emergencia, que entre los militares, que cadena perpetua para los choros de celular, cualquier cosa. Ya cambien, hay que echarle la culpa a alguien porque todo está mal, ya que voten a Angulo, que encima no quiere sacar ¿no? A Harvey Colchado. Es decir, la situación económica, oye, ¿qué hacemos, Contreras? ¿Qué hacemos? Ya subimos el impuesto selectivo al consumo, ¿qué cosa ha resuelto con eso? No, no hay recesión, el país está parado y el señor se demoró meses en mirar para abajo del Ministerio de Economía la realidad peruana y darse cuenta de la nube en la que vive, que la economía sí está recesada, pues. Entonces, es gente que no tiene la menor idea de qué es lo que hay que hacer en el Perú. Pero ¿saben cuál es el problema? Que hay gente que sí sabe lo que hay que hacer. Entonces, si nuestro diagnóstico
es este gobierno y este Congreso son una vergüenza y si pudiéramos sacarlos, los sacamos ahorita, pero no tenemos por quién reemplazarlos y vamos a tener que esperar hasta el 2026. Bueno, hagamos que este periodo de transición de acá al 2026 lo conduzca gente que por lo menos tenga alguna idea sobre lo que hay que hacer en el Perú. Yo todos los días en este programa, en el Manuel Rosa más temprano, escucho todos los días a gente proponiendo qué es lo que hay que hacer, a gente que nos dijo lo que había que hacer para prevenir el fenómeno del Niño. Incluso de las cosas ya no se habían hecho las obras de infraestructura de largo plazo, ya las cosas urgentes, ni eso se ha podido hacer. Porque hay 6 organizaciones, 6 instituciones metidas, es un desmadre eso. Igual que con la seguridad, o con la economía, o con el área a la que vayas. No tienen idea. Entonces yo creo que estamos en un punto en que la señora Dina Boluarte tiene que hacerse una. Que ponerse a un costado, si quiere seguir de presidenta hasta el 2026, seguirá pues de adorno la señora, ¿no? Y transferirle las decisiones de gobierno en el Perú a la gente que sí sabe lo que hay que hacer. Pero para que eso ocurra, la gente que sí sabe lo que hay que hacer, tiene que juntarse, pues. Tiene que juntarse, tiene que ofrecer una alternativa, tiene que imponer la agenda. Vamos a hacer un plan de 20 años, como dice todo el mundo que tiene cerebro en este país, que lo usa. Dicho sea de paso, para pensar y no para otras cosas. Un plan para 20 años y qué es lo que hay que hacer en minería, en salud, en educación, en infraestructura, con el puerto de Chancay. Hay gente que sabe lo que hay que hacer en cada una de las áreas. Bueno, toda esa gente se tiene que juntar. Ayer ha dicho Jesús Salazar Nichi que están haciendo reuniones en las regiones de todos los representantes del mundo gremial, empresarial y social. Bueno, eso tiene que terminar en junio, en una gran reunión de toda la gente que representa a alguien en el Perú y que sabe lo que hay que hacer en el Perú, que es gente decente y gente que está construyendo el país a pesar de los políticos. Y esa gente, y de ahí tiene que salir una propuesta. Señora Dina Boluarte, arrímese, señor Alberto Tarola o quien sea, muchas gracias por los servicios, entréguele el gobierno a esta gente que es la que sabe lo que hay que hacer. Sinceramente no se me ocurre otra propuesta, una propuesta distinta a esta, pero voy a ser bien grosero. Para que esto ocurra tienen que desahuevarse los dirigentes del mundo gremial, empresarial, social de este país y comenzar por juntarse para ofrecer una alternativa sensata para salir de esta situación que no nos merecemos. O sea que desahuévense, por favor. ¿Y tú qué opinas de las declaraciones de Nicolás Lucar? ¿Crees que Dina, la asesina, debería entregar el poder a personas que sean capaces de sacar adelante nuestro país? Déjanos tu opinión en los comentarios y comparte este video para ayudarnos a que esta información llegue a más personas.